El secuestro de niños es la acción de retener indebidamente e ilegalmente a uno o varios menores de edad y mantenerlos en cautiverio contra su voluntad. En las últimas décadas, el contrabando y el tráfico de niños se han transformado en una de las principales actividades y una fuente de ingreso de las organizaciones criminales, tanto a nivel nacional como internacional. Según Missing Children Argentina, unos 8.000 niños permanecen desaparecidos en el país, de los cuales alrededor del 15% corresponden a sustracciones o, como comúnmente se lo denomina, secuestros. Este sería el caso de Duilio Nahuel Fernández, un niño tucumano de apenas 3 años de edad, que fue a comprar un helado junto a su hermano y nunca más regresó. Duilio nació el 5 de mayo del 92. Mi familia estaba compuesta por 5 integrantes: mamá, papá, Romina, la mayor, Germán y Duilio, el más pequeño. Normal, como cualquier otro niño, un poquito más travieso nada más, predispuesto a las bromas. Muy despierto para su edad, muy cariñoso. Al ser más despierto, más dispuesto a muchas cosas, era el centro de atención de toda la familia, ¿no? Sabía muchas cosas, como sea dónde trabajaba su papá, qué colegio quería ir. Él sabía cómo se llamaba, cuántos años tenía, dónde vivía. Sabía incluso el número telefónico de casa, los nombres de sus abuelos. Un chiquito que se hacía querer mucho tanto con los parientes, con los tíos, primos, que con los vecinos. Duilio vino a la familia cuando nosotros recién estábamos comenzando a crecer los primos, a tener los primeros sobrinos. Y Duilio, el más chiquito. Y él, el deseado, el más consentido de la familia. A la abuela la compraba. Ese tiempo recuerdo que le decía: abuela, dame 1000, y le compraba los chisitos a la abuela. Pero Duilio, te lo doy. No, dame los 1000, le decía él, la monedita de 10 centavos. Era el primer día de enero de 1996. A pesar del intenso calor, los tucumanos se aprestaban para festejar el comienzo de un nuevo año. La familia Fernández, al igual que muchas otras, decidió pasar el día en el balneario La Granja, a orillas del río El Timbó. La felicidad que experimentaron al iniciar el día pronto se vería opacada por un suceso que transformó su vida para siempre. 1 de enero del 96 llegamos a La Salina aproximadamente a la 1 de la tarde, quizá un poquito más, un poquito menos, no recuerdo bien. Ese día fue normal hasta ese momento, a tipo 6 de la tarde, 5 y media de la tarde. Fue un día como cualquier otro que pasa una familia normal en un río, al costado de un río, con muchísima gente, muchísimos vehículos. Bajamos de las tráficas, descargamos las cosas que llevábamos
Los chicos buscan un lugar adecuado donde éramos un grupo grande. Nos sentamos recién a almorzar. Duilio quería ir al agua, pero le tenía miedo, no se iba solo, entonces nosotros le decíamos que espere, que ya lo íbamos a llevar. Y bueno, después él nos pide comprar un helado cerca de las 4 o 5 de la tarde. Y bueno, estábamos jugando ahí con el helado. Lo ve Germán desde el agua, que él estaba con un amiguito y nos pide comprar el helado. Y lo mando, le doy permiso yo para que vaya y Duilio lo sigue. Vuelve después Germán solo. Y él me dice, mamá, yo lo llevo. Como se lo sentía cerquita al heladero, en realidad estaba cerca al heladero. Si bien había mucha gente, había auto, todo en el lugar, Germán se va con el amigo y Duilio. Compra el helado y el heladero le decía que no tenía cambio para darle. Él decide regresar, es lo que nos cuenta Germán, y le dice a Duilio, vamos, y el heladero le manifiesta, déjalo a tu hermanito, anda a buscar vos el cambio, yo te lo veo. Cuando vuelves a la derecha, ahí es donde yo vengo y le pregunto a él qué le ha pasado, dónde está el hermano. Entonces me dice, llorando, que lo había dejado con el heladero para venir a buscar la plata, porque el heladero le había dicho que lo deje con él. Cuando llega Germán al lugar a donde estábamos nosotros, le preguntábamos del hermano, y él nos dice, el heladero no tenía cambio, quedó con el heladero. Me levanto yo y me voy con Germán hasta el lugar, y en ese lugar ya no estaba el heladero. Entonces me levanto de inmediato y con los varones que estábamos ahí nos vamos a buscar. Volvemos, hacemos el recorrido que él hizo, le pedí que me lleve por donde él volvió y tampoco. Decidimos separarnos en dos grupos para buscarlo hacia los dos lados. Empieza a correr viento, a llovinar y la gente corría de un lado a otro a levantar sus cosas. Calculo yo que 10 minutos han pasado entre que nosotros hemos empezado a buscar ya como grupo y él cuando comenzó el tema del viento y la lluvia y la gente empezó a salir rápidamente del lugar. Cuando nosotros estábamos ahí en casa nos llega la mala noticia de que había desaparecido y mi hermano fue urgente, no lo pensó dos veces, comenzaron a buscar amigos, vecinos, chicos del grupo para ir a buscarlo porque era en la noche que se tenía que hacer el rastrillaje y salir con su papá y todo el mundo. Yo me quedé en mi casa, pero para mi hermano fue muy duro tener que vivirlo y ver la desesperación de ir a un lado a otro y no encontrar nada. Pero ya veíamos que pasaban las horas y que la gente cada vez quedaba menos gente, si bien quedaron los familiares de nosotros, que ese día había muchísimos familiares nuestros ahí, y amigos, conocidos, todos, o sea, del barrio. Hasta que decidí ir a la comisaría y bueno, eso ya se hizo como a las 8 de la noche, 9. Nos vamos a la comisaría del Timbó a hacer la denuncia, no sé qué tiempo habrá transcurrido, la verdad que no sé. Nos vamos a la comisaría del Timbó y en el Timbó nos informan que no había personal, ni móvil, ni nada por la fecha, 1 de enero. Hasta que se juntaron los policías y empezamos a recorrer todo. Y bueno, no lo encontramos nunca. En el próximo bloque, la búsqueda desesperada del pequeño Duilio encuentra obstáculos inimaginables. Duilio Fernández tenía 3 años cuando fue secuestrado en un balneario del río Timbó. Realmente me he dado cuenta que ha sido una casualidad, ha sido por casualidad, porque ellos buscan esa casualidad, la buscan ellos. Esta gente está adiestrada para eso, para que pase justo en ese momento exacto, ¿no? Y siempre en los mismos lugares, en lugares públicos, con muchísima gente, hasta en fiestas familiares. El chiquito ha salido a la vereda a jugar y lo levanta y se lo lleva. Ese mismo día se habían extraviado, entre comillas, 5 chicos. 4 volvieron a su lugar con los padres y Duilio no. Bueno, nosotros veíamos que ya pasaban los días, los meses, entonces tomamos contacto
con ese tiempo, con la diputada, creo que la diputada Malvina Seguí, ella nos hace la conexión para difundirlo al caso a nivel nacional, porque ella nos decía, esto ya se ha escapado de la mano de la policía, ya han pasado mucho tiempo y no hay nada certero. No, nunca dejaron de buscarlo, las amistades, la familia, los primos, los tíos. Pudimos hacer la denuncia a nivel nacional, o sea, la búsqueda a nivel nacional en todos los medios de comunicaciones, poniendo la foto de Duilio, que se difunda la foto porque era lo único que podíamos hacer en ese momento. Que si alguien lo había visto, que por favor nos aporten datos y contar lo que había pasado ese día. Realmente nunca dejaron de apoyarlo y de buscarlo a Duilio durante esos 108 días hasta que llegó la noticia. A los días nos informan un llamado telefónico que nos teníamos que presentar en la salina, que había novedades de Duilio. Uno de los hechos que marcó un antes y un después en la búsqueda de Duilio fue el hallazgo del cuerpo de un niño cerca de la zona del balneario en la que se había perdido. En ese caso concreto, cuando aparecen restos óseos en abril. El chico había desaparecido en enero y aparecen restos óseos en abril. Llego y veo todo rodeado de policía, cintas por todos lados que no se podía pasar, y entramos así monte adentro. Entro al lugar y veo unos restos que me decían que aquí lamentablemente eran los restos de Duilio. Yo le digo al fiscal, la ropa la reconozco como la de mi hijo, pero esos restos no son de mis hijos. No me podía hacer creer vos que esos restos es de mi hijo. Él me dice, te entiendo, el dolor de madre no te deja ver. Y no es mi hijo, le decía yo. Puede haber llevado a la confusión al fiscal porque apareció sí la bata con que Duilio estaba. Era la bata de Duilio. E inmediatamente ordenan la inhumación y la inscripción de la defunción como si fuese Duilio sin que se haya hecho el estudio genético de ADN. Nos entregan esos restos óseos para que los velemos, en cual yo no lo aceptaba, pero bueno, no me quedó de otra, porque te imaginas, me entregan unos restos con un certificado de defunción a donde un médico forense firma un certificado de defunción sin hacer los previos estudios. El dolor fue mucho más grande que la primera noticia. Fue verlo a nuestros primos, a nuestra familia sufrir, a los padres, a Clara, pero al igual que muchas personas que estábamos ahí no podíamos creer. Le pasó, lamentablemente, pero tengo donde llorarlo, lo tengo conmigo, tengo donde llorarlo. Peor fue la experiencia posterior cuando me dijeron que no era. Que yo quería hacer unos estudios genéticos porque yo estaba convencida de que esos restos no eran de mi hijo. Consigo la autorización para excavar la tumba, o sea, nos contactamos con una doctora en Buenos Aires y bueno, logramos sacar todo eso y ella llevó a Buenos Aires, al Hospital Durán, donde hicieron las primeras pruebas genéticas y dio negativo. Todo eso pasó un año y medio. Después, Leonor, estando convencida de que no era su hijo, hace el estudio de ADN y se demuestra que no era Duilio. El fiscal, no conforme con eso, pidió hacer una contraprueba que lo hicieron acá en Tucumán en el PROIMI y también dio negativo. Ha sido peor que el momento que me lo han llevado. Porque pasó todo un año y han logrado efectivamente de que la causa se paralice totalmente y ellos han tenido un año para tapar todas sus pruebas, todo lo que ellos han hecho para sacarlo a Duilio de nuestra familia ha quedado totalmente bloqueado y hasta el día de hoy. Yo creo que es todo el tiempo que no se utilizó ha sido contraproducente o perjudicial por una investigación. Pero yo creo que desde el inicio se adolecía a nivel de migraciones, a nivel de control de salidas del país,
muchas fallas, porque yo le solicité a las autoridades de migraciones que me informaran todos los extranjeros que habían ingresado al país durante un determinado periodo con hijos o personas menores de edad entre 3 y 7 años, como para ver esa franja etaria, quiénes habían ingresado y también quiénes habían salido del país, a los fines de poder hacer, interpolar y ver si ingresa alguien con una criatura y se va con dos o viceversa, pero esos datos no los tenían hasta el día de hoy, no tienen registro de tan finitos, de tanto detalle. Tienen ya los resultados a donde certifica que los restos no pertenecían a la madre alegada. Se vuelve a cambiar la carátula, pero a investigar no. Y yo, con lo que aprendí después, cuando empecé a transitar la situación de que, o la aceptación de que Duilio podía haber sido robado. En el 96, 97 se abre una fundación PIBE, a donde se hacía una campaña de difusión con todos los casos de los chicos desaparecidos de la Argentina. Somos muchas mamás que estamos conectadas, o sea, nos conocimos aparte del dolor de perder nuestros hijos. La Fundación PIBE en ese tiempo nos ayudó muchísimo, porque era lo único que teníamos para difundir la foto. Pasaban los años y ya uno nos quedaban en hablarle a ellos y decirle: si te encuentras parecido al chico de la foto, tenés dudas sobre tu origen, por favor comunicate. La primera nota que hice del caso de Duilio Fernández fue en la revista Gente en el año 1998. Fue una nota en donde contábamos la historia de varios chicos que habían desaparecido simultáneamente. Y era un poco, el caso de Duilio Fernández resume un poco lo que son los chicos desaparecidos en la época democrática, ¿no? Fue en revista Gente. Sí salió un artículo del caso de Duilio, Ángel Pesci y Bruno Gentiletti, Marina Aragunde. En la mayoría de estos casos que permanecen en el tiempo juega mucho la voluntad de investigación de los padres. Son los padres los que llevan adelante la causa, lo que buscan los fiscales, lo que buscan las pruebas. E incluso hay que destacar un poco lo que había pasado cuando aparece el cuerpo que no era de Duilio Fernández. Los padres pierden un año valiosísimo en el tema de investigación. No saben investigar la desaparición de menores. No lo saben hacer, no saben cómo se hace, no saben cómo se desarrolla la investigación. Y bueno, la prueba está hoy por hoy que si no fuese de que nosotros damos datos o que alguien aparece dando un dato, no se investiga, no se descubre. Hasta que finalmente descubren que no era su hijo y pueden seguir buscándolo, ¿no? La verdad que hay que destacar el poder y la fuerza de investigación que han tenido esos padres para llevar adelante el caso. Y todos quedamos de la misma manera, o sea, buscando, viendo la manera de que en algún momento seguir buscándolo. Ellos ya estaban trabajando, nunca pararon. Y bueno, yo cuando supe usar internet, tener internet, la posibilidad de tener el Face, que era una red social tan amplia, y ver los noticieros, difundir una foto de Duilio con la búsqueda de él. Tenía 3 añitos en la foto. Y bueno, fue pasando el tiempo hasta que encontré en mi correo privado de Face un mensaje que me abrió una pequeña luz, una pequeña ventana para poder seguir buscando, para saber algo de él. Al volver de la pausa, veremos cómo 18 años después, la causa por la desaparición de Duilio se reactiva repentinamente. «18 años pasaron de la desaparición de Duilio, pero su familia aún no pierde las esperanzas de poder encontrarlo». Bueno, me hago cargo de la investigación por una nueva pista que surgió en diciembre del 2013. A partir de ese momento la conozco a Leonor
y al padre de Duilio y a Romina, una de las hermanas de Duilio, que es la que más preocupada estaba y la que más conocimiento tenía en materia de Facebook y las comunicaciones que logró obtener con una persona de Estados Unidos que le comentaba que en Estados Unidos había un chico que podía ser Duilio. Recibí el mensaje, era tarde, era las 12 de la noche, ya un momento que ya me relajé, abrí el mensaje, nunca lo había visto porque no estaba entre mis contactos y la persona que me lo manda especificaba que quería comunicarse con familiares directos de Duilio, que sabía que lo había visto y sabía dónde estaba. La llamo a mi hija, se viene, ya eran 12 de la noche más o menos. Mi hija se queda, lo traduce y bueno, me dice, mamá, se llama Vicky Cousin, pide a familiares directos de Duilio porque ella sabe dónde está. Y bueno, y ahí se puso en campaña mi sobrina, mi sobrino, mi primo, ella, todos en averiguar y en verificar que esta persona fuera real. Le manda una solicitud de amistad con la diferencia horaria. Bueno, mi hija dice, no, yo de acá no me muevo hasta que ella no me conteste. Al otro día Vicky le acepta la solicitud, entonces mi hija empieza a conversar con ella. Le empieza a hacer preguntas y todo, entonces ella nos insistía, nos pedía que hagamos una llamada telefónica, pero con un traductor de nuestra confianza, para que ella nos dé los datos sobre Duilio. Por medio de unos amigos de Estados Unidos, que de crianza, pues de vecinos de toda la vida, bueno, nos contactamos con ellos directamente pasan a comunicarse con Clara. Entonces mi hija le dice, te está llamando un profesor mío de inglés, por favor atender. Ella acepta la llamada y bueno, hacemos una conversación de a tres, ¿no? O sea, donde ella me decía que yo pida y exija a mi país que lo vayan a buscar porque el joven que estaba ahí era Duilio. Este amigo de allá de Estados Unidos dice, bueno, dame el nombre, yo lo voy a hacer que lo busquemos de acá, que nos es más fácil. Nosotros le mandamos una solicitud de amistad y te avisamos. Consiguen ellos que él lo acepte como amigo, entonces ellos le dan como referencia, o sea, de Romina, para que la acepte como amiga, y de ahí él lo acepta y empezó así a chatear mi hija con él. Y logramos una serie de medidas, entre las cuales, a través de la Cancillería, pedir toda una serie de datos a los fines de corroborar la información que estaban suministrando. Y además conocer esta persona de Estados Unidos, todos sus antecedentes, saber si existía realmente, cuándo había nacido, los antecedentes de seguro social, colegio, si había sido atendida la madre en alguna clínica durante su embarazo, dónde fue el parto. Todos esos datos nos arrojaron una serie de información que fueron muy útiles para la investigación. Él nos propone, le pregunta a mi hija si ella tenía cámara para que se vean, entonces mi hija le dice que sí. Nosotros los vemos a él, fue tan grande la impresión que tuvimos, a mi hijo se le caían las lágrimas, mi hija decía, no puede ser, mamá, mirar los gestos. Era impresionante decir, por Dios, es mi hijo, será él, o sea, los movimientos, los gestos que él hacía, tan parecido a su papá y a su hermano que no lo podíamos creer. Nosotros nos poníamos a un costado porque ya estábamos muy emocionados, llorando todo, y él le iba a parecer extraño. Mi hija, me acuerdo que dice, mamá, yo me voy a lavar la cara y tengo que poner la mejor cara, de decir que no lo conozco, que no sé, pero mi corazón me quiere salir, dice, me late a 1000. En forma paralela, estábamos nosotros también haciendo en Argentina todo un análisis del envejecimiento progresivo digital para conocer cuál era el rostro actual de Duilio, para ver si podíamos obtener fotos del chico de Estados Unidos y hacer el análisis comparativo con el envejecimiento. Ese estudio de envejecimiento progresivo digitalizado nos da un análisis comparativo entre el rostro envejecido de Duilio con el de esta persona de Estados Unidos de un 80% de similitud.
Nosotros tuvimos una entrevista en Cancillería donde ellos se comprometían a investigar todo el informe que le había pasado el fiscal, que se ponían a nuestra entera disposición y que iban a llegar a saber si realmente ese joven era Duilio o no. Y a partir de ese momento a nosotros nos volvió la esperanza de decir por fin alguien se está ocupando y preocupando por nosotros. Quiere saber con prontitud de qué se trata, o si es o no es. El sentimiento, lo que yo voy a sentir cuando yo lo tenga presente, eso solo es mío. Y yo lo voy a saber ahí, si es o no es. Y realmente ha sido así. No sé, 7, 8, 10 chicos que había llegado a ver, uno al momento ya ha dicho no es. Había uno que lo he visto como a una cuadra y le he dicho yo al fiscal, no, ese no es. Y ahora se abren muchas esperanzas de poder decir, hasta aquí llegó mi sufrimiento, hasta aquí llegó el sufrimiento de mi familia. Pienso que esa mamá no puede haber construido con amor algo a base de sufrimiento ajeno, porque si bien no sé realmente si es mi hijo todavía, pero Dios quiera que así sea, y decirle a esa mamá qué ha sentido ella destruirle la vida así a él, ¿no? Porque nosotros hemos quedado contenidos, toda la familia, nos teníamos uno a otro, pero Duilio fue el que más sufrió. A él lo arrancaron del seno de su familia. La búsqueda de un hijo secuestrado nunca se detiene. Por más minúsculos que sean los indicios, su familia continúa adelante. En estos casos, la mirada atenta de la sociedad y la pérdida del miedo juegan un papel fundamental para encontrar a estos niños y devolverlos con sus seres queridos. Esta es la última foto que le tomaron a Duilio el día que fue secuestrado. 18 años después, su familia deposita sus esperanzas en un joven de 22 años que vive a 7.000 kilómetros de Tucumán. Sí vi la foto, lo veo en video y es algo muy distinto que me pasó. Son muchos chicos que me mostraron, a muchos chicos fui a ver, pero lo miraba de lejos y yo ya decía, no es. O me traían una foto, no, ese no es Duilio, y ahora es todo muy distinto. Ahora los veo a él con sus gestos, lo veo caminar, lo veo tocar esa guitarra, que él nos sube video y me remonto, ¿no?, a cuando Duilio tuvo su primera guitarra y empezaba a cantar y anda jugando con su guitarra. Es muy parecido. La foto salió muy parecida a su papá. Los rasgos a su papá, a sus hermanos, son iguales. Quiera Dios que llegue al fin de esta búsqueda de 18 años.